Hola a todos, hoy hablaremos del barroco. ¿Qué fue el barroco? El barroco fue un periodo originado por una nueva forma de concebir el arte y que partiendo desde el contexto histórico y cultural produjo obras en muchos campos artísticos como en la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro, entre otros. Esto se llevó a cabo en las colonias de potencias europeas, principalmente en Latinoamérica, abarca progresivamente en muchos países a los siglos XVI y XVIII con mayor o menos prolongación al tiempo. ¿Qué es el barroco? El barroco significa perla en regular, aunque también se dice que se deriva del francés barroque, que significa extravagante. En principio el término se usaba de manera peyorativa, pues era arte extravagante y recargado con características caprichosas y dimensiones desproporcionadas. Era sinónimo de grotesco, ridículo o absurdo. Finalmente, es importante indicar que cuando nos referimos a barroco, especialmente con periodo histórico, debe escribirse con mayúscula inicial y en el resto de los casos debe escribirse en minúscula. Características del barroco: es un arte de tipo extravagante con gran carga ornamental, se busca la espiritualidad y exteriorizando de las pasiones internas, contrasta muy bien demarcado entre las sombras y las luces, atención y detalles y sentido del movimiento, indica distintas encontradas dualismo y contradismo. En la literatura el tipo de narrativa es extravagante y rebuscado, acude al juego de palabras y se utilizan elementos como la paradoja y metáfora. En el lenguaje maneja de dichos fenómenos se unifican tintes medievales con de las culturas latinas y griegas. Se evidencia complejidad, oscuridad y sensualidad. Complicación de las formas además de la preponderancia del arte sobre la armonía de la naturaleza. Historia del barroco. Este movimiento tuvo origen en el siglo XVI como un fenómeno que abarcó el ámbito cultural, político, económico, social, filosófico y hasta científico y tecnológico. Tuvo sus inicios en Italia a finales del siglo XV, extendiéndose al resto de Europa, mayormente en Francia, España y Austria. En el pleno barroco y gracias a la colonización de América, el barroco se desarrolló dentro de la corrupción, preocupación y de sus monarcas ineficientes para gobernar, con sentimientos colectivos de pesimismo debido a migraciones, hambre y guerras. Este periodo se extiende desde el año 1600 y 1750 aproximadamente, primitivo 1580 y 1630, medio 1630 y 1680, tardío 1680 y 1750. Fue en las distintas expresiones artísticas donde se evidenció mayormente la influencia barroca, oponiéndose al clasicismo, siendo más irracional, apasionada, teatral, dinámico y eficitiza, intensificando el realismo y potenciando contrastes y el desequilibrio. Origen del barroco. El final de esta corriente llegó debido a la desaparición de sus exponentes y la muerte del músico Johann Sebastian Bach el 28 de julio de 1750. Fue la culminación simbólica del mismo. El resto de las artes fueron reemplazadas por el neoclasicismo. La Iglesia Católica de Europa barroca tuvo que hacer frente a movimientos revolucionarios que trajeron como consecuencia una religión distinta al catolicismo. Reformas protestantes. La Iglesia Católica utilizó el movimiento en contra de la reforma contrarreforma. El contraste entre clases sociales se incrementó y la aristocracia utilizaba el barroco, la arquitectura como un ejercicio del poder. También se evidenció escasez de mano de obra y aumento en la dimensionalidad. Ante ello se buscaba generar el efecto contrario, goce, exageración y perfección. Barroco hispanoamericano. Barroco hispanoamericano. El barroco hispanoamericano se hizo especialmente presente en la arquitectura y esto se evidenció en la construcción religiosas, tanto grandes catedrales como pequeñas parroquias. En todos los casos se hablaba de edificios muy similares a los españoles, con superficies llenas de curvas y contracurvas y con interiores decorados con abundancia de detalles. Tuvo origen en España en el siglo XVI, trasladándose posteriormente al continente americano, especialmente en México, donde se mezclaron estilos indígenas con españoles, y a utilizar los recursos como el oro o la plata para integrarlos a los altares de las iglesias católicas.
Ejemplo de la literatura del barroco. En este poema Lope de la Vega nos expresa de forma breve el amplio abanico de emociones y sensaciones que genera el amor, así como las multitudes de contradicciones que puede provocar en nosotros mismos. El barroco en las artes. Pintura barroca. En este periodo las pinturas estaban caracterizadas por sus efectos de iluminación, evidenciando grandes contrastes en dichos juegos de luces y sombras. Se destacaban las técnicas del claroscuro, el cual se llevaba a ambos extremos, denominándose este estilo como tenebrismo. Las imágenes plasmadas se caracterizaban por su realismo, incluyendo al fealismo. Las emociones en sus rostros se plasmaban con mayor expresividad y se añadían elementos ornamentales. La utilización de las luces que definían el ambiente de las siluetas, así como el predominio del color sobre la línea y las perspectivas, le dio movimiento a la pintura. Pinturas del barroco más importante: David con la cabeza de Goliat de Caravaggio de 1607, La joven de la perla de Vermeer 1655 a 1666. Arquitectura barroca. El movimiento barroco se hizo que se adaptara a las formas arquitectónicas figurativas más curvas en las columnas, las molduras, el uso de color dorado en las edificaciones y formas repetitivas. La arquitectura del movimiento barroco fue primordialmente de características colosales, tomando protagonismo las cúpulas de las catedrales y otras edificaciones. Aunque se presentaban detalles ostentosos, estos carecían de calidad, pero detonaban magnificencia y suntuosidad. Existió tanto la arquitectura con temática religiosa como aquella que no. El urbanismo y la arquitectura civil también tuvieron influencias barrocas. Uno de sus principales icónicos fueron los grandes palacios de construcción en Europa bajo los lineamientos estéticos del barroco que les dieron magnificencia. Explicación objetiva. A mi opinión, el barroco cuenta con mucho detalle en todo su movimiento artístico. En general, esto mismo puede resultar mucho para algunas personas, pero para mi tratar refleja muy bien la vida diaria con mucho detalle y sentimiento. Fue el principio para darle vida a lo artístico.